Muchas bendiciones.
Bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 5 de la serie ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Hoy día está habiendo un despertar muy marcado en el tema del propósito de vida. De hecho, si buscas la frase propósito de vida en la internet, vas a encontrar casi 1 billón de hits solo en español. Y el problema es que también vas a encontrarte cientos de opiniones y posturas proponiendo respuestas a estas grandes preguntas existenciales. Sin embargo, para poder resolver cualquier duda sobre el propósito de algo, lo inteligente siempre será acudir al diseñador y creador de ese algo. Por eso a través de esta serie vamos a responder las grandes preguntas acerca de cuál es nuestro propósito en la tierra desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios que fue su intención al crearnos? Algo que es importante entender es que existe un propósito general para la raza humana y un propósito específico y particular para cada persona sobre la tierra. Y las escrituras reconocen estos dos aspectos. Y una observación interesante es el hecho de que casi todas las personas que quieren profundizar en este tema es porque quieren saber cuál es su propósito personal. Y eso está bien. Esa es una inquietud muy razonable y decidir indagar sobre esto es una decisión inteligente. Sin embargo, debes saber que antes de descubrir para qué tú fuiste colocado en este planeta, necesitas saber para qué fuimos todos puestos aquí. Por eso, durante un tiempo voy a estar enfocando estas enseñanzas en qué dice la Biblia que es el propósito de la raza humana. ¿Con qué fin fue creado el hombre? Una vez tengamos eso claro, estaremos desarrollando el tema de cómo descubrir el propósito de Dios para ti personal y específicamente. Durante los primeros 4 episodios estuvimos mirando el propósito fundamental por el que tú existes, el fin primario, y es que seas un hijo de Dios. El objetivo del Dios del universo fue hacerse de unos hijos sobre los cuales Él pudiera derramar su amor. Sin embargo, el estudio de las Escrituras nos lleva a la conclusión de que había realmente 3 propósitos en la mente de Dios cuando Él creó al ser humano, de los que ser hijos es solo el primero. Hoy vamos a comenzar a discutir los otros 2 propósitos y los voy a ir desarrollando gradualmente. Debes saber que a ti te conviene mucho tener muy claro lo que la Biblia enseña sobre esto, porque la calidad de tu vida, tu influencia, tu impacto y el final de tu vida van a estar estrechamente vinculados a tu comprensión de estas verdades eternas. Yo quiero comenzar hoy con un pasaje bíblico que tiene entretejidos estos 3 propósitos divinos para la raza humana. Me refiero a 1 de Pedro 2, versículo 9, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje contiene 2 frases claves que no debemos pasar por alto. La primera es vosotros sois. Debes entender que cuando la Biblia dice tú eres o ustedes son, lo que sigue va a revelar identidad, va a definir y a establecer la visión de Dios con relación a eso de lo que está hablando. La segunda frase es para que tal cosa. Siempre que estés leyendo la Biblia y te encuentres la frase para que algo en medio de un texto, mete el freno de mano, detente y presta mucha atención a lo que va a decir, porque va a revelar propósito. Cuando dice vosotros sois, va a revelar identidad o el ser. Cuando dice para qué, va a revelar propósito o el hacer. Y como ya he explicado en otras ocasiones, primero debes ser para luego poder hacer, porque el propósito se desprende de la identidad. Por eso quiero que por ahora nos enfoquemos en la primera parte de este pasaje, que revela precisamente algo acerca de nuestra identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nota que aquí habla de identidad colectiva, que debe ser siempre nuestro punto de partida porque esta define en gran medida la identidad individual. Lo que Dios ve en nosotros corporativamente es una imagen de lo que cada uno de nosotros es de manera particular. Ahora, si diseccionamos este pasaje, vamos a ver que aquí aparecen 4 descriptivos y cada uno aporta algo diferente al rompecabezas de nuestra identidad. Los últimos 2, nación santa y pueblo adquirido por Dios, revelan cualidad y origen, que son aspectos vitales de la identidad. Pero los primeros 2, linaje escogido y real sacerdocio, revelan esencia, lo que somos según Dios. Y quiero que sepas que en estas 2 descripciones están revelados nuestros 3 propósitos.
Primero, dice que somos linaje. Según el diccionario de la Real Academia Española, linaje es la ascendencia o descendencia de una familia, especialmente noble. La palabra clave de esta definición es familia. Nadie puede ser de un linaje si no pertenece a esa familia. Y esto habla del primer propósito del ser humano que hemos venido discutiendo, que es ser hijo de Dios. Tú eres del linaje escogido solo si has sido incorporado a la familia de Dios. Y según la Biblia, esto ocurre cuando eres hecho hijo de Dios por medio de la fe en Cristo. La segunda expresión dice que somos real sacerdocio. Y aquí realmente hay dos conceptos sobrepuestos. Esto habla de reyes que son sacerdotes o sacerdotes que son reyes. Y quiero hacer una advertencia. Al hablar de sacerdotes, no quiero que vayas a tomar estas expresiones como jerga religiosa. Aquí el concepto de sacerdote es mucho más que esa conocida figura de la tradición eclesiástica. Aquí la figura del sacerdote está siendo usada de manera metafórica y tiene una aplicación muy práctica para una vida llena de propósito, como voy a estar explicando más adelante. Para entender esto mejor, debemos conocer un poco de historia y de cómo Dios opera. Como regla general, cuando Dios quiere intervenir en la vida de una persona o en toda la raza humana, Él usa el principio de semilla, árbol, bosque. Semilla, árbol, bosque. Dios raras veces nos da productos terminados. Él usualmente planta una semilla que deberá convertirse en un árbol y ese árbol soltará todas las semillas que producirán el bosque, el efecto, el impacto que Él desea. Por eso, como parte de su plan redentor para salvar la humanidad, Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su semilla en la tierra, de la cual saldría un árbol llamado Cristo, de quien saldría todo un bosque llamado la familia de Dios. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que veamos cuál era la visión de Dios para Israel, según lo que él mismo le habló a Moisés en Éxodo 19:6. Mira cómo dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nota como casi 1500 años antes de Cristo, Dios ya estaba usando estos dos conceptos para definir la identidad de su pueblo. Ellos debían ser un reino de sacerdotes. O sea que lo que mejor definía esa semilla estaba representado por la amalgamación de la figura de un rey con la de un sacerdote. Y repito, aquí rey no tiene que ver con nada político, como sacerdote no tiene que ver con temas religiosos. Estas son expresiones metafóricas, símbolos del propósito del hombre que nos toca extraer de estas figuras, que es precisamente lo que vamos a estar haciendo. Pero, ¿qué sucedió con Israel? Porque cuando leemos su historia, vemos reyes por un lado y sacerdotes por otro, pero no reyes que eran también sacerdotes. No quiero entrar en los detalles de cómo y por qué sucedió, pero a la hora de la verdad, solo la tribu de Leví dio la talla en cuanto a su fidelidad hacia Dios, y por eso solo ellos fueron llamados a ejercer como sacerdotes. Siglos más tarde, cuando Dios le da rey a Israel y comienza un linaje real, vemos que el rey y el sacerdote siguieron siendo dos personajes diferentes, dos roles separados. Pero Dios le había dicho a Israel que ellos todos serían un reino de sacerdotes. Pues esto resultó ser una palabra profética, un preaviso del propósito de Dios para la humanidad. Y Pedro no fue el único que resucitó esta idea 1500 años más tarde. También el apóstol Juan lo usó cuando detallaba la visión profética del Apocalipsis. Mira cómo dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que el Apocalipsis es una visión escatológica, o sea, acerca de los tiempos del fin. Notemos algo muy interesante. En el pasaje que leímos de Éxodo, 1500 años antes, Dios dice, y me seréis un reino de sacerdotes. Pero ahora Juan dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Lo primero apuntaba al futuro, lo segundo al pasado. Lo primero era una palabra profética. Lo segundo, la profecía cumplida. Nota también que aquí Juan dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. No sé si ves que está hablando de identidad. Todavía no está hablando del hacer, todavía no está dándonos una misión ni un propósito de vida. Está simplemente revelándonos quiénes somos o quién eres. Y quiero recalcar algo que ya he dicho en varias oportunidades.
¿Por qué es tan fundamental descubrir quién eres antes de preocuparte por qué cosas debes hacer? ¿Por qué es más importante el quién que el qué? La razón es sencilla, porque el qué brota del quién. ¿Por qué los niños se comportan como niños, aun cuando los papás a menudo quisiéramos que se comportaran como adultos? Porque son niños y piensan como niños. ¿Por qué los hombres se comportan como hombres y las mujeres como mujeres, en el mejor de los casos, ¿no? Porque cada cual piensa y por lo tanto actúa de acuerdo con su identidad. Bien, notemos entonces que la revelación bíblica en cuanto a nuestro propósito, pero más claramente nuestra identidad, que es la raíz del propósito, es que fuimos creados primero para ser hijos, luego reyes y luego sacerdotes. Interesante que así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestro ser es trino, espíritu, alma y cuerpo, nuestro propósito parte de una identidad trina, hijos, reyes y sacerdotes. Primero, hijos, que tiene que ver con nuestra posición. Reyes, que tiene que ver con nuestro carácter, nuestra responsabilidad de gobernar sobre las cosas que están señaladas para gobernar, obviamente. Y sacerdotes, que tiene que ver con nuestra misión, o sea, nuestro servicio a Dios y a los demás. Y quiero que entiendas que este orden no es intercambiable. La cronología de estos tres aspectos es vital, porque cada uno se fundamenta sobre el anterior, como un edificio de 3 pisos, donde solo puedes construir el segundo sobre el primero y el tercero sobre el segundo. Porque un siervo, un esclavo, nunca podrá ser rey. En un linaje real solo los hijos pueden convertirse en reyes. Si no entendemos nuestra posición en Cristo, nuestro carácter cristiano y nuestra misión y servicio a Dios estarán basados en la religión y en el temor. Si el creyente no captura la esencia de su posición como hijo, lo que se reproduce es un esclavo de la religión y de mandamientos de hombres. Por eso, grábate esto. Tú fuiste creado para ser un hijo de Dios con el carácter de un rey y el corazón de un siervo. Voy a repetir eso. Tú fuiste creado para ser un hijo de Dios con el carácter de un rey y el corazón de un siervo. Quiero en estos últimos minutos comenzar a discutir el segundo propósito. Tú fuiste creado para ser un rey. Pero antes de que te ilusiones con castillos, con gloria, poder y con la venia de los demás, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Recuerda que la importancia del Génesis está en que muchos de los propósitos e intenciones originales de Dios están reveladas o al menos insinuadas en el origen de las cosas. Jesús, por ejemplo, en más de una ocasión recurrió al Génesis para sustentar sus enseñanzas cuando él debatía con los religiosos. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Recordemos que esta expresión imagen y semejanza habla de la naturaleza de un hijo. Esto es muy importante. Luego continúa diciendo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Otra vez hace hincapié en esto. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si te fijas, Dios primero crea al hombre a su imagen y semejanza, y luego le da unas instrucciones. Le encarga fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, pero hay un llamado que aparece con cierto énfasis, que es señorear, y algo similar, sojuzgar. El diccionario de la Real Academia Española define señorear como dominar o mandar en algo como dueño de ello, apoderarse de algo y sujetarlo a su dominio, disponer de las cosas como si fuera dueño de ellas. Hace muchos años, nuestra iglesia contrató una empleada para las labores de aseo del edificio y otras funciones varias. Ella se llamaba Nancy. Yo recuerdo que Nancy resultó excelente, puntual, diligente, perfeccionista, alegre, amable, pero además tenía mucho carácter. Te voy a hacer una aclaración, carácter no significa mal genio. De hecho, el mal genio es un indicador de falta de carácter. Pero ese es otro tema, sigamos con Nancy. Un día yo recibí una queja de alguien contra ella. Y su queja era, pastor, yo sé que la empleada de la iglesia es muy buena en sus cosas, pero tiene algo que no me gusta,
y es que ella se cree la dueña de la iglesia. Yo sonreí y le respondí, de todos sus atributos, eso es quizás lo que más me gusta de Nancy, que se cree la dueña de la iglesia. Si ella estaba trapeando y alguien se acercaba, ella no tenía problema en decir amablemente, disculpe, ¿puede dar la vuelta por allá, por la parte seca? Si alguien llegaba a las oficinas a preguntar por mí, y yo estaba en una cita, y mi asistente no estaba de momento disponible, ella en tono cordial le decía, lo lamento, el pastor está ocupado en este momento, en una cita, y no puede atenderla. ¿Sabes lo que Nancy hacía? Sojuzgar y señorear sobre su jurisdicción, sobre el área de gestión que se le había entregado. Uno de los propósitos para los que el ser humano fue puesto en la tierra fue para reinar y gobernar sobre la creación, para sojuzgar, para gerenciar, para encargarse de que sucedieran las cosas que debían suceder. Claro, este es un tema que a muchos a primera instancia les suena apelativo, porque al hombre le encanta gobernar y controlar. Pero no debes perderte el próximo episodio, porque te voy a demostrar cuál es el área de gestión primaria sobre la que estamos llamados a reinar, que es una que no le gusta a muchas personas. Pero te la voy a dejar en puntos suspensivos para dejarte en expectativa. Ahora, ¿fuimos realmente creados para señorear y sojuzgar? ¿Ese habrá sido el objetivo principal de Dios? No, ese fue el encargo, pero no el propósito fundamental. Señorear es solamente un aspecto funcional y logístico del propósito del hombre, pero no es un motor existencial. Por esta razón es que una persona puede actuar mucho y alcanzar mucho en la vida, pero siempre va a retener un horrendo vacío existencial si no opera sobre la base de una relación de amor con su Creador y Padre. En episodios anteriores vimos que el propósito claro que estaba en el corazón de Dios al crear al hombre fue hacerse de un hijo sobre el cual pudiera derramar su amor. Dios no estaba creando para sí mismo un ejército de siervos, sino una familia. Lo que sucede es que en toda casa a los hijos se les delega responsabilidad y se les encarga labores, como hizo Dios con el hombre. Pero jamás un recién casado le ha dicho a su esposa, mujer, he decidido que tengamos un hijo para que se encargue de cortar el césped. O quiero que tengas una hija para que te lave la loza. Un hijo jamás es deseado, concebido y traído al mundo para asignarle tareas, sino para que venga a enriquecer y a completar la experiencia de amor del seno familiar. Un hijo es traído para ser amado. Lo demás, si será obediente, juicioso, si será un buen estudiante o un gran profesional, son temas importantes, pero no son factores de influencia a la hora de decidir traerlo al mundo. Ahora, una vez el hijo cumple su fin primario de amar y dejarse amar, aparecen responsabilidades. Y en el caso del ser humano, la primera responsabilidad es la de reinar. Pero antes de que te ilusiones otra vez, nuestro reinado no es sobre otras personas, porque esa no fue la jurisdicción que nos asignaron. El reinado, el señorío y el gobierno de un hijo de Dios es sobre sus circunstancias y sobre sí mismo. Y voy a estar abundando en esto en el próximo episodio. Pero antes de terminar, quiero leer algo que dice el apóstol Pablo en una de sus escrituras más reveladoras sobre este tema. Solo quiero leerla porque también voy a dejar su discusión para el domingo próximo. Me refiero al pasaje de Romanos 5:17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Una vez hemos abrazado la paternidad amorosa de nuestro Padre Celestial, tú y yo estamos llamados a reinar en vida por medio de Jesucristo. De hecho, uno de los títulos que la Biblia le da a Cristo es Rey de Reyes. Y si bien eso puede simplemente ser una alusión a su majestad como Rey máximo del universo, podría también ser una manera de recordarnos que Él es el máximo Rey sobre muchos reyes, o sea, nosotros. Ahora, una pregunta que quiero dejar en el tintero para el próximo domingo es, ¿ese reinado será automático? Al yo convertirme en hijo de Dios a través de Cristo, ¿ya soy un rey para Dios? La respuesta es posicionalmente sí. En lo que respecta a tu identidad, lo eres. Pero en la práctica, no necesariamente. Porque nuestra gestión como reyes viene como resultado de la madurez espiritual. Solo un hijo maduro puede fungir su rol como rey. Y como dice Pablo en este pasaje, esto será posible solamente si has recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si quieres saber a qué se refiere esto, estaré continuando este tema el próximo domingo en el siguiente episodio de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esto es todo por hoy.
Gracias por haberme acompañado. Que la paz de Dios sea contigo.